Vamos a tener que tratar este asunto de este conflicto en el Medio Oriente, que a finales del mes de febrero se inició cuando Estados Unidos e Israel se unen para contraatacar toda aquella narrativa que la República de Irán desde 1979 ha abordado en contra tanto de la nación de Israel como de Estados Unidos. Vamos a ver claramente las profecías que se encuentran en la Biblia acerca de Irán. Sin embargo, vamos a ver de una forma mucho más clara que hay una parte en Irán, al sur de Irán, en el sur occidente de Irán, casi junto al Golfo Pérsico, donde se encuentra una región o un territorio llamado Elam, el cual es mucho más antiguo que Persia, o sea que toda la nación de Irán, ya que Elam y Persia se unieron muchos años después que Elam había sido formado, como lo vamos a ver, que tiene la antigüedad casi del patriarca Abraham. No cabe duda que esta guerra de Estados Unidos contra Irán ha despertado muchísima atención, mucha controversia respecto a las profecías bíblicas que hay respecto a los últimos tiempos. Sabemos también que hay muchas personas a través de los medios de comunicación, sobre todo algunos historiadores, que alegan de una forma lamentable, de una forma patética, podría yo llamarle de una forma más clara, que las profecías ya se cumplieron, que desde hace muchos años siempre se ha profetizado que Jesucristo viene y que nunca viene, etcétera, etcétera. Y de estas personas profetizó el apóstol Pedro en su segunda carta cuando dice: habrá burladores en los últimos tiempos, diciendo que estas cosas ya se cumplieron o que ya se cumplieron en el pasado, que ya no tienen por qué existir, y que además dicen también, ¿verdad?, que el rapto secreto es algo inventado, que el dispensacionalismo o una de las ramas de la teología, que es uno de los sistemas más exactos para interpretar, que fue inventado también hace 1 o 2 siglos y que el rapto también es una nueva modernidad. Todas estas aberraciones, todas estas barbaridades, que algunas rayan ya casi en la herejía, como insistir en que Dios no tiene ya un reloj profético que es Israel, que es Cristo el reloj profético, que Israel ya no tiene ninguna parte en la Biblia, es absolutamente aberrante, ¿verdad? Es algo que lastima, algo que le hace muchísimo daño al cuerpo de Cristo, principalmente cuando se comienzan a esgrimir esos argumentos que no tienen absolutamente ninguna base bíblica más que interpretaciones de personas que se llaman amilianistas, o sea, que dicen que Agustín influyó muchísimo en la iglesia evangélica. Agustín fue influido por Platón, por el filósofo griego, y todo esto se ha derivado actualmente en concluir de que pues realmente, número uno, la teología del reemplazo, ya Israel reemplazó a la iglesia, ya no se han cumplido las profecías, ni tiene Dios ningún programa ya para Israel. Israel no es el reloj profético de Dios, el rapto secreto no existen. Bueno, es impresionante las barbaridades que se están enseñando y que pues muchas personas, porque pues estas personas que enseñan esto tienen cierta reputación como historiadores, etcétera, etcétera, y les ponen atención, sin realmente comprobar en la Biblia que lo que están diciendo son barbaridades. Es lamentable la forma como se está manejando en el siglo XXI la palabra de Dios. Pero veamos claramente que la palabra profética más segura es la que tenemos. Lo dijo el apóstol Pedro en su primera carta. Tenemos la palabra profética más seguro. O sea, si ya hay profecías que se cumplieron y ya no hay nada para el futuro, pues ¿qué profecía segura tenemos? Pero tenemos la profecía más segura, que haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hoy más que nunca el diablo está enojadísimo con que podamos nosotros dejar a un lado lo que se nos manda, principalmente de la persona de Jesucristo. Manténganse vigilantes, pero el diablo está en contra de todos los cristianos que estudiamos las profecías, que estamos anunciando a la gente: preparémonos porque el Señor viene pronto por nosotros. Y tiene que haber forzosamente evangelistas del diablo
que van a enseñar lo contrario. No, que ya todo se cumplió, que ya no hay nada que cumplir, que el rapto también, etcétera, etcétera. Por eso tenemos que recurrir a la palabra profética más segura. Vémonos claramente que esta región o el territorio de Elam, que se encuentra, repito, al sur occidente de Irán, es una de las regiones más antiguas que hay actualmente, porque ya se unió. Es como poder decir, pues Texas y Nuevo México y California pertenecían a México, ¿correcto? Muy bien. Sin embargo, hubo alguien aquí en México que vendió Texas, que vendió Nuevo México, que vendió California a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces agarramos un mapa. Antes de eso, pues no aparecen Estados Unidos, Texas ni California. Pero ahora ya que ya no pertenecen a la República Mexicana, pues ya aparecen en el mapa de Estados Unidos de Norteamérica. Lo mismo sucede con Elam. Elam, repito, es un territorio que antes no pertenecía a Persia, que es al actual Irán, lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, una vez que Elam se une a través del tiempo, casi 500 años antes de Cristo, con el imperio persa, ya comienza a aparecer entonces en el mapa, y ahora Elam forma parte del Irán del siglo XXI. Pero antes, vamos a ver, sin embargo, tenemos que encontrar lo que la Biblia nos informa respecto a la nación actual de Irán. Veamos bajo el Antiguo Testamento que Irán aparece con el nombre de Persia. Esto es muy importante recordarlo. En el Antiguo Testamento, Irán aparece con el nombre de Persia. Veamos, por ejemplo, el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, que dice así. En el libro de Esdras 1:1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar su palabra, también por escrito, por todo su reino, diciendo. Vemos pues en el libro de Esdras que ya aparece el nombre de Persia con Ciro, Artajerjes, Ciro el Grande, que fueron bastante, Asuero, en el libro de Esther. El libro de Esther capítulo 1, versículo 3 dice, en el tercer año de su reinado hizo banquete, estamos hablando del rey de Asuero, otro rey de Persia que vino después de Ciro, a todos sus príncipes, a los más poderosos de Persia y de Media. Vemos que con el tiempo el reino de Persia se unió con los medos para formar el famoso imperio medo-persa. Muy bien. Veamos también en el libro de Ezequiel, capítulo 38, que Irán aparece en la invasión profetizada, que esto jamás se ha llevado a cabo, ni se ha cumplido tampoco, que será la conocida batalla del Armagedón, que está claramente explicada en el capítulo 38 y 39, en Joel capítulo 3, en Zacarías capítulo 12, capítulo 14, en Apocalipsis capítulo 16, etcétera, etcétera. Entonces vemos claramente que Irán aparece en la alianza o en la confederación del Mediterráneo de las naciones que van a formar parte del gobierno futuro del famoso anticristo. Entonces ya podemos adelantarnos un poquitín diciendo y afirmando y confirmando lo siguiente: Irán tiene que sobrevivir a esta guerra que actualmente se lleva en el Medio Oriente. A Irán no la van a destruir ni Estados Unidos ni tampoco Israel. ¿Por qué? Porque aparece en la Biblia formando parte al final de la historia del gobierno del anticristo. Vamos a ver que también Irán con Siria, con Turquía, con el Líbano y con otras naciones del norte del África son las que formarán esta confederación del Mediterráneo, del futuro gobierno del anticristo. Entonces vemos nosotros en Ezequiel 38, versículo 5, que aparece el nombre de Persia. Otra vez se refiere a Irán.
¿Cómo lo sabemos? Porque en 1935 se le cambió finalmente el nombre de Persia a la República de Irán, cuando estaba la familia del Shah de Reza Pahlavi, ¿verdad? Y posteriormente, hasta 1979, que llegan los Ayatollah Khomeini y Khamenei y derrocan al Shah de Irán, lo sacan completamente de Persia y le ponen República Islámica de Irán. Entonces, Irán, desde 1935, se llama República de Irán. Se le cambió el nombre de Persia. Y en 1979 llegan los ayatolás y le ponen República Islámica de Irán. Y desde 1979, estamos hablando casi de hace 50 años, que los ayatolás convierten a la nación de Irán en una nación extrema religiosa, con una religiosidad extrema, con ideas muy locas acerca de la teología que ellos tienen acerca del futuro, y el gobierno queda completamente relegado. Lo mismo que pasó con la nación del Líbano. El Líbano, ¿verdad?, tiene un gobierno civil, sin embargo, no es el gobierno el que está controlando al pueblo, ni tampoco fungiendo como un gobierno, ni administrando el Líbano. Es el grupo terrorista de Hezbollah. Entonces, tampoco en Irán es el gobierno el que manda, sino este grupo de ayatolás o religiosos, que les llaman ellos disque sacerdotes del Islam, que son los que manejan completamente bajo el Islam y la ley Sharia la nación actual de Irán. Pero veamos también en Daniel capítulo 2, vamos a ver todos estos pasajes primero, donde aparece Persia en el Antiguo Testamento, para poder tener una idea que dice la Biblia acerca de la nación que actualmente ha entrado en conflicto con Israel y con Estados Unidos. Dice Daniel 2, versículo 39. Aquí está el profeta Daniel revelándole el sueño al rey Nabucodonosor de la estatua esa gigantesca que la mayor parte de los cristianos conocemos, donde aparece la cabeza de oro que es Babilonia o Siria, porque cuando encontramos en el Antiguo Testamento la palabra Babilonia, el territorio corresponde en la modernidad a lo que se encuentra ahorita Siria e Irak. Entonces Irak y Siria pertenecen a la antigua Babilonia o también a la tierra de Sinar. Entonces Daniel le comienza a interpretar el sueño a Nabucodonosor de una estatua gigantesca con la cabeza de oro que es Babilonia. El pecho y los brazos de la estatua eran de plata. Y esto corresponde históricamente también. Es maravillosa la Biblia, porque fue exactamente la forma como se sucedieron todos los imperios antiguos desde antes de Daniel. Vemos nosotros claramente que después de Babilonia, ¿quién derrotó a los babilonios? El imperio medo-persa, que es actualmente Irán. Entonces aquí está registrado como le dice, vendrá después de ti un reino inferior, el cual dominará parte de la tierra, que se refiere a Persia o a la nación actualmente de Irán. En el capítulo 6 de Daniel, versículo 8, vuelve a aparecer otra vez el nombre de Persia y dice así, Daniel 6, versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Está hablándole Daniel al rey Darío, ya de Persia. Ya estaba formado porque Daniel sirvió tanto al imperio babilónico como también bajo el imperio persa con el rey Darío. Y le dice Daniel al rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces así podemos continuar en el libro de Daniel encontrando de qué forma figura el imperio medo-persa o la nación actual de Irán desde hace más de 2600 años en la Biblia. Pero podemos notar que uno de los imperios
más grandes del pasado, ¿verdad? Que fue el Imperio Medo-Persa, junto con Siria, con Irak, con el Líbano, con Turquía, con Etiopía, con Sudán, con las naciones que están al sur de Rusia o de Mongolia, Arcaquistán, Azayakistán, Turkmenistán, etcétera, etcétera, que son las repúblicas que se dividieron de la Unión Soviética en 1991 después de la Guerra Fría. También aparecen en lo que se conoce en la profecía de Ezequiel 38 como la tierra de Magog. O sea, toda esa zona era la zona magogita de las repúblicas que se separaron de la Unión Soviética en 1991 y que también formarán parte de la nación o del grupo de naciones de la Confederación del Mediterráneo del Anticristo. Muy bien. Vemos entonces que todo esto nos muestra que este famoso líder religioso actual, Ruhollah Khomeini, que ya murió, por cierto, hace algunos días en esta guerra contra Israel, murió completamente sepultado en una bomba que cayó donde él estaba viviendo, regresó del exilio y asume el control de la República Islámica de Irán, que fue, y después vemos que hasta hace poco, el 27 de febrero de 2026, es cuando lo reportan ya como muerto, junto también con Khamenei, el otro líder ayatolá de Irán. Muy bien. Irán pertenece a la rama del Islam llamada los chiitas, porque sabemos que el Islam está dividido en dos ramas, los chiitas y los suníes. Entonces, los iraníes son chiitas. Dentro del Islam en el mundo, aproximadamente el 10% de los musulmanes en el mundo pertenecen a la rama chiita, porque la mayoría o el 90% son suníes, que tenemos casi todas las naciones árabes, como Arabia Saudita, que pertenecen a los sunitas. Entonces, aquí ya una divergencia existe entre las dos ramas del Islam. Y vemos ahora que pertenece Irán a la rama chiita, junto con Irak, con Azerbaiyán y con Bahrein y otras naciones más chicas, pues repito, un 10% del Islam chiita en el mundo entero. Actualmente, una cosa que es absolutamente irónica es que Irán es una de las naciones, más bien no una, puedo decir, es la nación donde el cristianismo, escuchemos esto, tiene el crecimiento más rápido del mundo entero, de todas las naciones. Se calcula que un 20% anual es la tasa del crecimiento del cristianismo en Irán. Irán, como una nación de aproximadamente 90 millones de seres humanos, 2/3 partes de Irán están en contra del gobierno. O sea, estamos hablando, ¿verdad?, casi de, casi 25, 30 millones que están a favor del gobierno. Y 60 millones de iraníes, o sea, 2/3 partes están en contra del gobierno, contra 30 millones que favorecen todavía al gobierno. Entonces, cuando vemos ahorita manifestaciones en Irán, que la gente está apoyando a los ayatolás, es 1/3 parte de la población, repito, porque 2/3 partes no los dejan ni salir a la calle. Lo vimos hace algunas semanas, cuando salieron miles, más de 15, 20, 25 mil jóvenes a protestar en contra de los ayatolás. Cuando oyeron que mataron los israelíes a los ayatolás, salieron todos los jóvenes menores de 25, 30 años de edad a las calles de Teherán para poder gritar, ¿verdad? Queremos un cambio de régimen. ¿Y qué fue lo que hizo el gobierno? Los ametrallaron, los mataron salvajemente. Que fue cuando el presidente Trump amenazó y les dijo: si ustedes siguen con esta muerte y aprovechándose del genocidio de estos jóvenes, vamos a tener que intervenir de una forma militar. Que posteriormente vamos a ver las razones
por las cuales se llevó a cabo esta guerra. Muy bien. Y quiero terminar con lo de Irán con algo muy importante. Para que esta guerra actualmente que estamos nosotros siendo testigos, que se está llevando en el Medio Oriente, tenía forzosamente para esta guerra que Estados Unidos e Israel en contra de Irán tenían que suceder tres cosas. O sea, hay tres cosas que prepararon principalmente esta guerra. La primera fue que Israel tenía que debilitar a Hamás y a Hezbollah, que lo vemos ya hace algunos meses cuando entraron a Gaza, ya casi están diezmados los de Hamás, casi, porque el mal nunca se va a acabar. Es como en el continente americano en el cual nosotros estamos viviendo. Acaban con el líder de un cártel de drogas y sale otro y otro, o sea, la serpiente tiene y el dragón muchas cabezas. Así que nunca vamos a acabar con la prostitución, con la drogadicción, nunca vamos a acabar con los robos, ni con los secuestros, ni tampoco vamos a acabar nunca con los terroristas. Todo esto terminará hasta la segunda venida de Jesucristo, porque Él será el que termine ya con toda la maldad del mundo. Mientras tanto, el papel de la iglesia, de nosotros, nuestra responsabilidad es resistir, tratar de influir para que esta maldad no se desborde como se debería de desbordar. Es lo que explica Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, diciéndole que ahorita hay algo que está deteniendo la manifestación del anticristo, y que cuando esto que está deteniendo la manifestación del anticristo sea quitada del medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. Bueno, ¿qué es lo que está deteniendo o quién está deteniendo actualmente la manifestación del anticristo? La iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo, el instrumento de Dios, cuando el Espíritu Santo a través de nosotros nos usa como testigos al mundo, y nuestro papel es predicar la historia de amor más grande jamás contada, que Jesucristo nos reconcilió llevando sobre su cuerpo nuestros pecados, y está Dios dispuesto a perdonar a todos aquellos que crean en ese sacrificio y aceptarlos en su familia y darnos la vida eterna. Así que mientras la iglesia esté presente en el mundo, el anticristo no se puede manifestar. Por eso es importante, ¿verdad?, y entender que el arrebatamiento de la iglesia, muchos han dicho, es que hay muchos que creen que Cristo va a venir 3 veces. La primera venida ya vino, el rapto la segunda venida, la segunda venida de Jesucristo la tercera vez. Bueno, cuánta ignorancia, ¿verdad?, de la palabra de Dios. El rapto no es la segunda venida de Jesucristo, porque el rapto no viene a poner sus pies por el amor de Dios en el monte de los olivos. Viene desde el aire a sacarnos a nosotros, a la iglesia, y que nosotros nos vayamos con Él al cielo, mientras aquí en la tierra se manifiesta o se cumple la semana 70 de Daniel, o los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Y cuando terminen estos 7 años que quedó pendiente en la profecía de Daniel 9, 24 al 27, la semana 70 de Daniel, entonces regresamos con Él, la iglesia, para establecer la segunda venida de Jesucristo y iniciar el reino mesiánico en el mundo. Entonces no es tal cosa como que 3 venidas, como lo han inventado. Es que muchos dicen que ¿cómo es posible que tenga 3 venidas? El rapto no es ninguna venida, viene por nosotros en el aire. La segunda venida viene, Zacarías capítulo 14, y pone los pies en el monte de los olivos, se hace un valle grandísimo formando una cruz, y ahí Jesucristo comienza a establecer su reino milenial. Qué importantes son todos estos detalles para poder callar a tantas habladurías y tantas... Ya no hay palabras que puedo encontrar para poder de veras ver qué lamentable es esta manera de pensar de muchas personas. Y hemos estado opuestos, ¿verdad? Porque no por una contra la verdad, sino por la verdad. Hemos estado opuestos, dice Pablo en Filipenses, para defender el Evangelio.
Y esto lo haremos mientras nosotros continuemos perseverando y conociendo las Sagradas Escrituras. Entonces, era importante que Israel diezmara o debilitara a Hamás y a Hezbollah. Número uno. Número dos, era importante que Trump llegara a la Casa Blanca, porque ningún presidente jamás en la historia, a pesar de desde que es el 79, repito, del siglo pasado, Irán comenzó a pregonar y a propagar una narrativa diciendo muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Imaginémonos que estemos aquí en México, que los guatemaltecos o que los americanos tengan ya más de 40, 50 años diciéndonos los vamos a matar, los vamos a matar, los vamos a matar, y que nos comiencen a mandar misiles. ¿Qué haríamos como mexicanos? Pues defendernos, ¿verdad? Aquí ya no cabe abrazos y balazos, ¿no? ¿Qué abrazos ni qué balazos? Tenemos que luchar por sobrevivir. E Israel, desde 1948, entendámoslo por el amor de Dios, desde el 14 de mayo del 48 que Israel se establece como una nación libre, soberana e independiente, ha luchado por sobrevivir. Esto es lo que se llama el verdadero sionismo. ¿Qué cosa es el sionismo? El amor por permanecer en una tierra que Dios les ha dado y que puedan sobrevivir. Ahora, no hay que confundirlo con el sionismo político, que es una apostasía, del todo se corrompe, ¿verdad? Hay cristianos y hay cristianos apóstatas. En todas hay divergencias y hay corrupción, hay gobiernos democráticos y democracias corruptas. Bueno, dentro del sionismo también la corrupción es el sionismo político, pero el verdadero sionista es la persona que ama a Israel y que reconoce que tienen el derecho, como cualquier etnia, como los mismos palestinos, que tienen el derecho a vivir en Gaza, pero pues el grupo terrorista les ha quitado el agua, les ha quitado el dinero, les ha quitado el pan, les ha quitado la comida, y entonces, y la gente tonta, ¿verdad? Protestando, no, pues liberan a Palestina, liberan a Gaza del grupo terrorista de Hamás, no de Israel. Israel desde 2005 que les entregó Gaza a los palestinos, ellos convirtieron el gobierno en un gobierno completamente terrorista, autoritario y dictatorial. Entonces era importante que llegara este presidente, y podemos decir del presidente Trump mil cosas. ¿Qué fue esto? ¿Qué fue aquello? ¿Qué fue mujeriego? Podemos decir miles de cosas. Sin embargo, era el propósito perfecto de Dios. Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. No escoge Dios a una persona completamente inmaculada, un papa completamente que no haya nunca pecado, ni haya hecho ningún mal, para poder usarlo. Dios usa instrumentos como Sansón, ¿verdad? Que era un mujeriego y lo usó. El rey David, que mató a un soldado, tenía como 10 mujeres. Abraham, que se metió con Agar. En fin, es una historia en el Antiguo Testamento de pecadores. Y esos son los que Dios usa. Dios le ha agradado usar pecadores como a Faraón, rey de Egipto. Formaba parte del plan de Dios para sacar al pueblo de Egipto. A Pedro, que le negó 3 veces, que traicionó a su maestro, Dios lo restauró y lo usó. A Judas le dio la oportunidad de restaurarse y Judas aventó las 30 monedas de plata y no quiso creer que él era realmente el Mesías. Entonces, independientemente de la personalidad y del carácter del presidente Donald Trump, Dios lo usó ¿para qué cosa? Ahora, para que él encabezara esta guerra, para que le dijera a Irán, bueno, mira, vamos a firmar un tratado. Fueron 3 veces que se sentaron con los iraníes. Por favor, diplomáticamente vamos a acabar con esto. No queremos la guerra nosotros tampoco, pero los ayatolas insistieron en que no iban a dejar de producir el uranio 235 para producir bombas atómicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en un mundo donde una nación se levanta que está patrocinando a 5 grupos terroristas? Irán es el que sostiene y el que apoya a 5 naciones terroristas. Entonces, estas 5 naciones terroristas han causado el terror no solamente en el Medio Oriente, volaron la embajada en Argentina, volaron buques en el Mediterráneo,
Ha llegado Estados Unidos a volar edificios también a través del Islam. En las Torres Gemelas, 19 musulmanes radicales derribaron 2 Torres Gemelas, matando más de 3.500, 4.000 personas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puede un mundo vivir en paz cuando existe una nación con bombas atómicas amenazando a 2 naciones y amenazando al mundo que van a establecer la ley Sharia, que es la ley del Islam, donde ellos quieren volver al califato y levantar y revivir el imperio otomano turco, que ¿verdad? En 1917 fue diezmado después de la Primera Guerra Mundial y terminó, y quieren volver otra vez a levantar el propio imperio otomano. Entonces el mundo tiene que reaccionar. Ahora, durante muchos años, las naciones que hicieron se cruzaron de brazos. No, pues mira, mientras yo tenga aire acondicionado, mientras yo tenga la gasolina, mientras no se suban los precios, no importa que a la larga nos vayan a acabar. Entonces, los malos duran porque los buenos no hacen nada. Y es una cosa que hemos completamente desechado de nuestra lógica más elemental. Alguien tenía que hacer algo. Y las 2 únicas naciones que lo hicieron fue Estados Unidos e Israel. Entonces se levantan estas 2 naciones para detener a una nación que sostiene, financia a grupos terroristas, que amenaza al mundo con incendiarlo con una tercera guerra mundial, y pues desgraciadamente entramos en un conflicto como el que se encuentra actualmente, en una guerra tremenda. Ya subió la gasolina, subió el precio, etcétera, etcétera, pero esta es el resultado de la naturaleza pecaminosa humana. Cuando los nazis en la Segunda Guerra Mundial amenazaron extender el nazismo, y Hitler invadió Polonia, invadió Rumanía, etcétera, Francia, etcétera, etcétera, e Inglaterra, ¿qué tenían que hacer las naciones? Unirse para detener el nazismo. ¿Qué hubieran hecho si no hubieran detenido al nazismo? ¿Qué sucedió? Acabó en ruinas Londres, acabó en ruinas Berlín, acabó en ruinas Polonia, casi destruyen toda Europa. Y claro, hubo víctimas, hubo personas, niños muertos, mujeres muertos, había filas tremendas para poder tener agua y para tener comida. No era la culpa de Estados Unidos ni Inglaterra que fueron a detener a Hitler, es la culpa del pecado humano. Así es la historia desde que Caín mató a Abel. Toda la historia hemos visto lo mismo, guerras y rumores de guerras. Y Cristo dijo, esto no es el fin, van a continuar las guerras y los rumores de guerras. Estamos en un mundo caótico, un mundo perdido, un mundo que ha abandonado completamente a Dios, y estas son las consecuencias. Entonces no concentremos nuestro odio contra Israel y contra Estados Unidos, porque el mundo entero se encuentra en estas condiciones. Bajo el anterior gobierno del expresidente Biden, ¿qué es lo que estaban haciendo? Promoviendo la ideología de género, convirtiendo a las niñas en niños, los niños en niñas, degenerando completamente a la raza humana. Y Europa es un continente actualmente ateo, ya no quieren tener tampoco hijos. Por cada europeo que nacen 7 musulmanes, ya no creen en Dios. Es menos del 1% de cristianos y católicos en Europa. Entonces, es un mundo caótico, es un mundo que ya Dios ha comenzado a juzgar. Y cuando esto comienza, pues Dios tiene que usar naciones, ahora Israel y Estados Unidos, porque de alguna manera va a venir la tercera guerra mundial, donde entonces ¿a quién le vamos a echar la culpa? Cuando todas las naciones comienzan a lanzar bombas, ¿por qué? Por el odio, por el rencor, por la envidia, por las pasiones que combaten dentro de nosotros. Dice Santiago capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos en los matrimonios? ¿De dónde vienen los pleitos entre los hijos, entre los papás? ¿De dónde vienen los que roban? ¿De dónde vienen los que quieren secuestrar? Dentro del ser humano hay algo que se llama pecado. Y este pecado es el que se manifiesta a través de la violencia, del robo, del asesinato, de la degradación sexual y también finalmente de las guerras entre nosotros mismos. Caín mató a Abel cuando no había nadie, eran 2 personas únicas en el mundo. ¿Cómo no podían vivir 2 personas únicas en el mundo? ¿Por qué uno tenía que matar al otro? Ahora imaginémonos si creemos eso realmente, de que podemos echarle la culpa a alguien, ¿verdad?
Así que todos estamos involucrados en un mundo donde tenemos que comprender qué está pasando a la luz de la Biblia antes de levantar la mano y decir, ¿es este el culpable? Este es el culpable, es el culpable. Todos somos culpables y si no se arrepiente el mundo entero, van a perecer. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora muy bien, veamos nosotros entonces rápidamente y examinar la tierra de Elam. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 49, y veamos de una forma muy breve esto en la segunda parte de este noticiero. Lo voy a abordar versículo por versículo. La profecía de Elam, que es la parte sur. Si tienes ahorita un mapa, en la parte sur de Irán, casi pegada al Golfo Pérsico, se encuentra la zona de Elam. Y lo más interesante de esto es que hay una profecía para Elam. Vamos a ver que también hay personas que han dicho, bueno, pero es que la profecía de Elam no tiene que ver nada con Irán. Espérame tantito, Elam ya forma parte de Irán, como Chihuahua forma parte de México y como Texas forma parte ya de Estados Unidos. Así que ya Elam tiene años, ¿verdad? Más de un siglo que forma parte de la nación de Irán. Pero veamos claramente antes esto, ¿verdad? Porque es muy importante, aun cuando muchos escritores bíblicos se han centrado más en Persia, que es actualmente Irán, vuelvo a repetir, en lugar de Elam, vemos sin embargo que Elam ha existido desde la antigüedad, antes que Persia, porque Elam, o sea, el territorio sur de Irán actualmente, data desde el patriarca Abraham. Veamos rápidamente esto en el libro del Génesis, capítulo 10, versículo 22. Génesis, capítulo 10, versículo 22. Dice así: los hijos de Sem, vemos que de Sem descienden tanto los judíos como los árabes. Los hijos de Sem fueron Elam. Ahí está en primer lugar la palabra Elam. Asur, que es Asiria actualmente, Arfaxad, Luz y Aram. Vemos nosotros en el capítulo 14 del Génesis algo todavía mucho más interesante acerca de la antigüedad de Elam. Dice Génesis 14, versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar. Si a alguien le interesa llevar los detalles, apúntalo en una nota que tengas ahí o en tu Biblia, ahí mismo arriba de Sinar. Ponle ahí Babilonia. Veamos cómo la primera guerra que se profetiza en la Biblia, que se escribe en la Biblia, que ya sucedió. ¿Por qué digo que se profetiza? Porque son las mismas naciones que aparecen en Daniel capítulo 2, que van a formar parte del gobierno del anticristo. Y son las primeras naciones contra las cuales Abraham, el patriarca, peleó. Porque en ese tiempo estas naciones habían secuestrado a Lot, al sobrino de Abraham, y Abraham tuvo que intervenir con su ejército pequeño que tenía para ir a rescatarlo. Pero veamos a estos reyes que ya forman parte. Vean la Biblia tan maravillosa que ya desde el principio del Génesis aparece la zona geográfica donde se va a llevar a cabo finalmente el final de la historia con la última guerra mundial. Vuelvo a repetir, aconteció en los días de Amrafael. Amrafael es Nimrod, que lo vamos a ver, que es el primer rebelde de la Biblia que forma la primera rebelión, ahora sí que colectiva en contra de Dios, cuando mandó construir la Torre de Babel. Pero esa es otra historia, algún día vamos a verlo con más detalles. Entonces tenemos aquí a Nimrod en la tierra de Babilonia. Así nada. Se menciona en segundo lugar a otro rey llamado Arloc de Elazar. Elazar es Irak y es exactamente la nación que aparece también con el nombre de Babilonia actualmente, que es Irak. Esta es la tierra donde se va a reunir con Siria, con Turquía y con Irán, repito, para la formación final del gobierno del anticristo.
Y luego tenemos a Kedor Laomer, rey de Elam, que es, ponle ahí en tu Biblia, Irán. Arriba de Elam ponle Irán. Y tenemos a Tidal, rey de Goim, que es la actual Turquía. Nos faltaba Turquía nada más. Entonces ya tenemos que podemos bíblicamente, de una forma clara, sin estar especulando, ni estar inventando, de que las naciones que van a formar el próximo gobierno futuro del anticristo, tenemos a Siria, tenemos a el Líbano, tenemos a Irak, tenemos a Irán y tenemos a Turquía. Ya tenemos aquí 5 naciones indubitablemente, sin ninguna duda alguna, ¿verdad?, al respecto de que van a formar parte del futuro gobierno del anticristo. Entonces vemos que impresionante la antigüedad de Elam. Y vamos a ver finalmente que hace aproximadamente 2700 años fueron dadas 2 profecías acerca de los juicios futuros que vendrían sobre Irán, y esto lo vamos a ver ya con más calma en el próximo noticiero profético. Mientras tanto, oremos por nuestros gobernantes. Oremos que Dios nos dé entendimiento. Daniel termina su libro en el capítulo 12 diciendo: los entendidos entenderán. ¿Qué significa esto? Que en los tiempos que estamos viviendo, aquellos que entiendan los tiempos de Dios, se nos manda vigilar, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1, conociendo ya los tiempos y las sazones del Padre, ¿verdad? Estemos atentos a lo que está pasando, porque Dios no está en contra de que estemos buscando en la palabra, descubriendo qué cosa está pasando en el mundo, porque Él quiere prevenirnos. No somos hijos de las tinieblas, no somos hijos de las personas que no saben absolutamente ni lo que está pasando en el mundo, ni de estos falsos profetas que están surgiendo en la televisión y por todos lados, de que ya Dios no tiene nada que ver con Israel, de que Israel no es el reloj profético de Dios, que el rapto, que no hay ningún rapto secreto. Todas estas personas están tratando, ¿qué cosa?, de impedir que conozcamos la verdad, que conozcamos que hay un plan claramente establecido por Dios, porque Dios es un Dios que ha establecido el principio y el final. Él es el alfa y el omega, y nos ha revelado a nosotros a través del Espíritu Santo lo que Él quiere que nosotros conozcamos. ¿Para qué? Para que nos preparemos, para que participemos de su santidad y para que su temor sea lo que controla nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestra familia y nuestro trabajo. De esta manera podríamos vivir, ¿verdad?, como una persona no cristiana. Ya todo se cumplió, ya no hay nada que conocer. Pues entonces, ¿para qué tenemos ya la Biblia? Vamos a escudriñar las Escrituras, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien hoy más que nunca en estar atentos y no nos detengamos ni nos amilanemos por tanta basura que se está comentando a través de los medios sociales, y vengamos a la palabra de Dios para que la gente pueda realmente amar a Dios con todo su corazón, seguir sus principios y permanecer firmes en la esperanza a la que todos hemos sido llamados hasta el final. Que Dios los bendiga. Con esta segunda parte de nuestro noticiero, el conflicto entre Irán y Estados Unidos y todo lo que está desarrollando como consecuencia de todas las narrativas, los comentarios tan falsos, todo como se ha alterado totalmente por los medios de comunicación, en las redes sociales, cantidad de personas que están usando, aprovechando de este conflicto para poder atraer con noticias alarmantes, atacando a otras personas que hablan la verdad acerca de esto, tergiversando completamente los términos como sionista, como dispensacionalista, como que ya que las profecías no tienen absolutamente que ver, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver de una forma objetiva. O sea, aquí no estamos
compartiendo teorías conspirativas, no estamos construyendo castillitos en el aire. Estamos diciendo, estamos hablando, estamos estableciendo, estamos describiendo los hechos que han sucedido y que están sucediendo y que seguirán sucediendo, para que tú como observador, para que tú con un criterio amplio puedas realmente determinar y tener las condiciones y las evidencias para poder emitir un juicio o por lo menos una opinión. Veamos en primer lugar algo muy interesante, que lo que ha sucedido, los eventos que han sucedido en los últimos 5 años nada más. Vamos a comenzar de hace 5 años para acá, para ir analizando lo que está sucediendo en el mundo, y vamos a poder concluir y llegar a la determinación final de qué es lo que está pasando actualmente con Estados Unidos y con Irán. O sea, es imposible aventarse, echarse el clavado de repente y comenzar a juzgar o a Estados Unidos o a Israel o inclusive a Irán o inclusive a Putin o inclusive a Europa sin tener antes los antecedentes que han propiciado, que han causado el conflicto y la situación en la que el mundo se encuentra actualmente. Y este es el propósito de estos noticieros, compartirte la raíz de lo que está sucediendo, no solamente geopolíticamente, sino más importante, bíblicamente. Muy bien, veamos en primer lugar la pandemia famosa. Todo comenzó con la pandemia 2022, 21, 22, 23, etcétera, 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 que fue el primer intento y experimento globalista de controlar el mundo. Hace 4 o 5 años hubo un intento, hubo un experimento globalista de una élite de poder controlar el mundo usando la famosa vacuna y por ser, pues como consecuencia, el temor. O sea, una vez que demostró que el temor y el miedo puede realmente controlar a la raza humana, pues les resultó en una victoria temporal, porque mucha gente ya después de que esto sucedió, pues se dieron cuenta, ¿verdad?, el origen de las vacunas, las consecuencias de las vacunas, las consecuencias de los confinamientos, los problemas psicológicos de la drogadicción y finalmente de qué forma tan abusiva, tan arbitraria, robándonos nuestras libertades individuales, establecieron la famosa ideología de género, que esto fue ya el clímax de la maldad. En segundo lugar, tuvimos la famosa invasión de Rusia a Ucrania, otro evento mundial que atrajo muchas personas contradiciendo y atacando completamente a Rusia y a Putin. Otras personas no sabían realmente por qué Putin tuvo que defender Ucrania para que Ucrania no apuntara los misiles en contra de Rusia. Y en fin, convierten a Putin en un diablo. No estamos diciendo que él es un santo de Atoche, ¿verdad? Ni estamos diciendo que es una persona o un ejemplar. Estamos analizando, por favor, vamos a entender esto. Estamos analizando qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que la OTAN, ¿verdad?, que es la organización militar de Europa, motivada, impulsada y provocada por el expresidente Biden, puso misiles en Ucrania. ¿Qué hace cualquier presidente? ¿Qué hizo el presidente Robert Kennedy en 1960, 61, 62, al principio de esa década, cuando le comunican que los rusos han apuntado misiles a Estados Unidos, que habían llegado a Fidel Castro el control de los misiles a Estados Unidos? Bueno, el presidente Kennedy tiene que defender su país como cualquier presidente. ¿Qué fue lo que hizo el presidente Kennedy? ¿Sabes una cosa? No vas a amenazar a mi país, porque como presidente tengo la responsabilidad de cuidar a mis ciudadanos y protegerlos. Así que pues emitió un ultimátum a Nikita Khrushchev, que era el primer ministro de la Unión Soviética en aquellos tiempos, para decirle: o sacas los misiles de Cuba
o entramos a un conflicto nuclear. O sea, desde 1945 hasta 1961-62 aproximadamente, que fue el conflicto de misiles entre Estados Unidos y Cuba, no había habido otra amenaza de una tercera guerra mundial. Así que fue el tercer intento que se hizo para tener una tercera guerra mundial, y gracias a Dios Nikita Khrushchev se llevó los misiles a la Unión Soviética y ahí se paró todo este conflicto. Posteriormente vimos también que China amenaza la isla de Taiwán, una isla, ¿verdad?, que realmente están desde hace mucho tiempo reclamando como propiedad de China. ¿Y esto qué hizo o qué fue lo que provocó? La retirada completamente de Rusia, no solamente de Siria, sino también darse cuenta que Rusia, con el conflicto de Ucrania, China no podía invadir a Taiwán. ¿Cuál es el problema de esta amenaza que no se ha llevado a cabo todavía, pero que está ahí potencialmente? Pues que Taiwán es la isla que produce más del 70% de los chips electrónicos del mundo entero. Imaginémonos. O sea, si China conquista Taiwán y entra a Taiwán, pues controla toda la tecnología, toda la computación del mundo entero. Entonces, potencialmente, gracias a Dios, que también este problema se detuvo, pero ahí está guardado potencialmente, que amenaza al mundo. Vemos nosotros en cuarto lugar la caída de la nación de Siria. Esto fue un intento de Turquía de comenzar a controlar el Medio Oriente. Hemos dicho, y lo vamos tal vez a continuar describiendo en la Biblia, de qué forma Turquía aparece en la Biblia con 4 nombres en Ezequiel capítulo 38, colocando a Turquía, la Biblia, como el segundo país más importante. Vuelvo a repetir, la Biblia considera a Turquía el segundo país más importante del gobierno futuro del anticristo. Así que esto también tiene una corroboración, tiene una confirmación. Estamos hablando de la etimología bíblica, demostrando lo que estamos compartiendo. Y vuelvo a repetir, no son conspiraciones, no son imaginaciones, no son castillos en el aire. Vemos en quinto lugar la eliminación de Hamas y de Hezbollah, o Hezbollah, como lo dicen en hebreo, de parte de Israel temporalmente. O sea, no se puede hablar que ya Israel terminó con el grupo terrorista de Hezbollah o de Hamas, porque nunca acaba la serpiente de sacar otra cabeza. Pasa lo mismo como los grupos o los cárteles en la República Mexicana o en Colombia o en Venezuela o en Cuba, que se le corta la cabeza al jefe, viene otro y viene otro sucesor. ¿Qué quiero decir? La maldad no se va a terminar en el mundo. Los grupos terroristas van a continuar, nunca podrá nadie terminar con ellos, los van a mantener posiblemente a través del control militar, como lo ha hecho Israel, detenidos de una forma temporal, pero van a regresar con más fuerza, como lo estamos comprobando en esta guerra actual entre Israel, Estados Unidos e Irán. Vemos nosotros en sexto lugar el genocidio que llevó a cabo el grupo terrorista de Hezbollah el 7 de octubre del año 2023. Acabo de usar el término genocidio, que de acuerdo a la descripción que se hizo de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es un genocidio? Es un intento anticipado. Cuando una nación dice, vamos anunciando a exterminar a otra nación o a un grupo o a una etnia. Así es como se puede calificar la palabra genocidio. Sin embargo, otra vez tenemos en el mundo que después de este genocidio, donde entraron más de 1.500 terroristas de Hamas, unidos con muchos grupos de Hezbollah también disfrazados de palestinos,
entran a Israel, matan a más de 1.500, 2.000 judíos, secuestran a 250, se los llevan a Gaza y el mundo acusa a Israel de genocidio porque el gobierno de Israel, vuelvo a repetir otra vez, oye, tú entras a mi país, matas, haces una masacre sangrienta, cruel y sanguinaria, donde los de Hamas entraron a los kibutis en la frontera casi con el mar Mediterráneo, arriba de Gaza, y a los bebés que encontraron, a los bebés, escúchame esto, a los bebés de 5 o 6 meses de nacidos, los metían en microondas enfrente de las casas de los papás, ya que los papás amarrados veían y sufrían cómo quemaban a los bebés en los microondas, les cortaban después los pies a los hombres para que sus esposas los vieran cómo se desangraban. Y después de esto les sacaban los ojos enfrente de su esposa y después a las mujeres les abrían con un machete el vientre completamente y finalmente quemaban toda la casa. Bueno, esto ya es completamente diabólico, ¿verdad? Esto ya es satánico. Esto es lo que se llama un verdadero genocidio. Y sobre todo, de acuerdo a la ley internacional de las guerras, está prohibidísimo que se pueda secuestrar rehenes menores de edad. ¿Qué hizo el mundo? Protestaron a favor del grupo terrorista. Con estos casos, ¿qué es lo que estoy tratando de poder abrirte el entendimiento? Si tú eres una persona que tienes razón y tú eres una persona culta de una forma pues regular, ¿verdad? Y lees y tienes interés en profundizar los problemas geopolíticos mundiales, psicológicos, antropológicos del mundo, pues es simplemente poner las evidencias enfrente como un juez, y yo sin evidencias no puedo juzgar. Yo no puedo dictaminar y decir, este es el acusado, estos son los buenos, estos son los buenos, estos son los malos, sin tener las evidencias que me guíen a poder hacer este dictamen. Entonces las evidencias están clarísimas. Fue el grupo terrorista Hamas el que cometió el genocidio. Israel tuvo que entrar a Gaza, ¿para qué cosa? Como cualquier gobierno lo hubiera hecho, como si lo estuvieran amenazando de exterminar, para buscar a 250, liberar a 250 civiles judíos que Hamas había secuestrado. Y esto pues convirtió en un San Quintín Gaza, porque pues se enfrentaron con una guerra que no era una guerra normal. En una guerra normal, los nazis, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se vestían casi de negro, los americanos de verde, y pues cualquier persona que trajera un casco negro y un uniforme negro, los americanos, los ingleses, los rusos y los canadienses sabían que era enemigo. Pero ¿qué haces cuando entras a una ciudad y no tienes a un enemigo completamente identificado? Porque el enemigo estaba debajo del vestido de una mujer con un R-15, debajo de las camas de los niños de 10, 12 años de edad, que al entrar los soldados, los niños sacaban o las granadas o las pistolas que les habían dado los de Hamas. ¿Y qué haces al entrar así, verdad? Te remuerde la conciencia, pero te están atacando y tienes que defender tu vida. Bueno, todo esto lo usó el grupo de Hamas para, es un genocidio, están matando niños, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos nosotros, en octavo lugar, la elección insólita, la elección milagrosa del presidente Donald Trump. ¿Por qué califico la entrada al gobierno del presidente Donald Trump? Yo no estoy diciendo que tampoco es San Mateo, ¿verdad? Trump, y que su carácter es completamente aparte de las razones por las cuales Dios fue el que lo usó para poder terminar con un gobierno completamente degenerado, que si hubiera ganado Kamala Harris del Partido Demócrata, ahorita Estados Unidos sería Sodoma y Gomorra. Veamos nosotros los antecedentes para poder determinar que fue una elección insólita y milagrosa. En primer lugar, a Trump lo demandaron con casi 32 acusaciones
no le pudieron hacer nada. Imaginémonos nada más, cuando él no era presidente, o sea, todo un gobierno bajo Joe Biden, bajo Kamala Harris, bajo los senadores, bajo la Agenda 2030 y los globalistas de por medio, todas estas organizaciones no gubernamentales, todos estos senadores, todos estos diplomáticos y todos estos participantes del partido opuesto a los republicanos trataron de poder meter a la cárcel al presidente Trump y no pudieron. Después invadieron su propiedad privada, el Mar-a-Lago en Florida. Mandaron a 50 agentes del FBI. Imaginemos esto, nunca en la historia, pensemos todo esto para que tengas un criterio un poco más válido y más transparente. Mandan a 50 agentes del FBI el presidente Biden con la consigna de que si se resistían el cocinero de la casa de Trump, los empleados de la casa de Trump, los jardineros de la casa de Trump o cualquiera que impidiera al entrar a la casa de Trump que esto se llevara a cabo, tenían orden de matarlos. Entraron, gracias a Dios que el presidente no se encontraba ni con su esposa, entraron al cuarto de Melania Trump, su esposa, ya sacaron las joyas, sacaron todo, sacaron sus álbumes, hicieron completamente algo que es completamente en contra de la ley, porque estaban buscando algo que pudiera cimentar las acusaciones o las 32 acusaciones que no pudieron corroborar. Entonces trataron de buscar algo, una evidencia que ya un juez pudiera con esto determinar que merecía la cárcel. No pudieron y finalmente lo trataron de matar. ¿Quién puede negar que fue un milagro? ¿Cómo es posible que en el momento que una fracción de segundo donde el presidente Trump hizo este movimiento, la bala que iba directamente a atravesar su cerebro le pegó en la oreja nada más? ¿Quién puede negar que esto sea un milagro total? Entonces aquí vemos ya no solamente algo que está operando sobrenaturalmente, sino también providencialmente de la mano de Dios. En otras palabras, Dios cuando tiene a una persona como al César, al faraón de Egipto, ¿verdad? Que le endureció el corazón. ¿Cómo puede Dios haber usado al faraón de Egipto para poder perseguir a los judíos? ¿Cómo pudo Dios usar al rey Nabucodonosor? ¿Cómo pudo usar al rey Sennacherib de Siria? ¿Cómo pudo usar a Adolfo Hitler? Podemos hacernos todas estas preguntas, pero detrás de lo que está sucediendo hay un orden completamente diseñado por Dios. Y muchas veces usa Dios a las naciones como usó a Siria, como usó a Alemania, porque si Hitler no hubiera perseguido y matado a 6 millones de judíos, pues Israel no hubiera podido regresar a su tierra, porque hubiera acabado completamente con la promesa bíblica que Israel tenía que regresar a su tierra. Eso ya es mucho más profundo y no vamos a entrar ahorita en teología. Pero esto es asombroso. Tenemos en 9º lugar, la India entra en guerra con Pakistán. ¿Qué es lo que sucede? Pakistán es una nación yihadista islámica. La India está apoyando todavía a Estados Unidos, está apoyando a algunas organizaciones, no quiere problemas, pero vemos de qué forma este conflicto se comienza a extender allá cerca del Asia. En 10º lugar tenemos la elección de un nuevo papa. Todo esto ha pasado en casi 5 años. La elección de Leo, el nuevo papa, que entra al Vaticano cuando muere el papa anterior, y ahora estamos esperando todos de una forma expectante cuáles van a ser sus políticas, cuáles van a ser sus concilios, porque todavía no se ha dado a conocer abiertamente, y estamos esperando qué va a suceder en el Vaticano, porque el Vaticano forma parte también en Apocalipsis capítulo 17 como un sistema religioso que va a usar el anticristo temporalmente, es la mujer del sistema religioso, con la mezcla de todas las demás religiones del mundo para poder implementar su gobierno islámico finalmente. Y llegamos a el conflicto de Israel e Irán actualmente.
Finalmente, veamos esto con mucha objetividad, veamos esto con mucha calma, sin apasionamiento. Todo lo que te estoy dando es información. Información de hechos. Aquí nada de lo que yo te digo se puede negar. Así es como han sucedido las cosas. Que haya otra interpretación, esa es una cosa. Y que haya otra mala interpretación, empeora la demás situación. Porque las malas interpretaciones, siempre ha habido esto. A Cristo lo interpretaron los fariseos como un revolucionario. Vendría a acabar con el fariseísmo, con el judaísmo, y le inventaron que él era un espía y por envidia lo crucifican. Todos los apóstoles sufrieron persecución, mintieron contra ellos. Pablo escribe la primera y la segunda carta a los Corintios para defenderse de que era un falso profeta, de que era un falso pastor, que era esto y el otro. ¿Por qué? Porque así está el mundo en que nos encontramos. Yo acabo de regresar de una conferencia cerca de Nueva York hace una semana y les dije a los pastores, si tú eres un pastor que predicas un evangelio donde tú no eres perseguido, criticado e calumniado, no estás predicando el evangelio. Ahora se predica un evangelio dulce, barato, para que no ofenda a la gente, pero cuando dice la verdad y cuando se predica el evangelio y hablamos la verdad, vamos a esperar persecución, herir nuestra reputación, vamos a ser calumniados. Y si no te gusta esto y no te gusta la persecución ni te gusta las calumnias, salte del pastorado. Decía Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra, al que no le guste el calor, que se salga de la cocina. Bueno, pues si fuimos llamados a ser líderes, a ser pastores, a ser presidentes, etcétera, etcétera, cualquier persona que ocupe un puesto público o una figura pública va a ser atacada, calumniada, su reputación manchada. ¿Por qué? Porque es el mundo podrido en cual nos encontramos. De ahí que necesitamos engrandecer y profundizar mucho más nuestro discernimiento espiritual. Entonces, finalmente, cuando en 1979 se forma la República Islámica, apúntalo por favor, 1979 del siglo pasado, los ayatolas toman el control de la nación de Irán. Desde el primer día que tomaron el control los ayatolas, son dos gobernantes que proclaman al mundo entero su objetivo principal, no político, no geopolítico, no económico, sino el propósito de decirle al mundo nuestra misión para establecer un gobierno islámico, no solamente en Irán, sino en el mundo entero, a través de la ley Sharia, es exterminar al gran Satán, a Estados Unidos de Norteamérica y al pequeño Satán, que es la nación de Israel. ¿Qué esperas de una nación que hace 45 años aproximadamente, al ser fundada, su misión es decirle al mundo, vamos a exterminar a esta nación? Nos caen gordos los judíos son los causantes de todo, etcétera, etcétera. Un odio inexplicable más que en el ámbito y la dimensión espiritual. Bueno, entonces después de estas provocaciones, amenazas, comienzan a financiar Irán a todos los grupos terroristas del mundo entero. A ver, ve apuntando por el amor de Dios. Es la nación que amenaza exterminar a otra nación públicamente. Número 2, es la nación que ha financiado de hace más de 40 años a todos los grupos terroristas del mundo, no solamente de Israel. Atacó a Argentina, ha atacado cosas en España, en Europa, por todos lados, infiltró completamente el continente americano, los gobiernos de Venezuela, principalmente de Bolivia, aquí en el continente americano, han invadido y el mundo está completamente cegado.
Entonces vamos a ir apuntando todas estas cosas para que podamos realmente saber qué es lo que está pasando y con qué nación se está tratando. Entonces ellos hacen todas estas cosas y además, ¿verdad?, de estas naciones deciden responder, y entonces Estados Unidos e Israel se unen al ver esto, que hay una amenaza verdadera cuando se descubre también que violan el tratado nuclear que establecieron desde las Naciones Unidas. Irán violó el tratado nuclear, lo voy a ver más adelante, que estableció las Naciones Unidas, y no les interesó cuando los inspectores fueron allá, violaron los sellos, y en ese momento, ¿qué le dijeron al mundo? No vamos a respetar y vamos a producir armas nucleares. Porque ahorita, una de las narrativas más falsas que existen, que se han propagado, no, es que Israel y Estados Unidos han entrado a una nación con el pretexto de que había armas nucleares, y no había armas nucleares, y usan como ejemplo la invasión que tuvo Bush con el presidente Saddam Hussein, que no comprobaron que tenían armas de destrucción masiva. Entonces se agarran de alguna cosa del pasado para decir, usado el mismo pretexto, sin considerar que era importantísimo que no se permitiera que una nación con estas características de financiamiento, de amenazas, de violar los tratados nucleares de las Naciones Unidas, se le permita, ¿verdad?, a escondidas, porque el día que las tengan o las van a usar como están usando los supermisiles que les dio Rusia y que le dio China, vuelan el mundo y se apoderan del mundo. Además, la amenaza mundial a México, a Costa Rica, a Colombia, al continente americano, Europa, de que ellos quieren establecer la ley Sharia y proliferar el califato o el gobierno del califa en el mundo entero. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué otra nación? Imagínense España se levante, aun cuando tiene un gobierno de izquierda de España, o Francia, o Alemania con los gobiernos, o Inglaterra, le mandan al mundo a decir, queremos el mundo entero bajo nuestra religión. O imagínense, ¿verdad?, el catolicismo o el mismo judaísmo, queremos establecer el judaísmo en el mundo entero. No, la única religión, el único movimiento ideológico satánico que amenaza establecer su religión en el mundo entero es el Islam, bajo pena de muerte. Así lo dice el Corán, así lo dice el Hadith, que es una interpretación más, dicen que es la mejor interpretación de Mahoma, del mismo libro del Corán, donde él establece claramente que necesitamos matar a los infieles, o sea, a cualquiera que no sea musulmán. Bueno, nos vamos a cruzar de brazos. No, pues están tratando de entrar a una nación que le inventaron que tiene armas nucleares, o sea, buscan lo que sea, cualquier pretexto que puedan descubrir. ¿Para qué? Para ir en contra de la verdad. O sea, así de loca está la gente. Y esto solamente es un ejemplo para que podamos discernir la condición del mundo. Así que vemos entonces Estados Unidos, ¿verdad?, que inician un conflicto de 12 días. Estados Unidos bombardea una de las terminales. Esto lo voy a ver tal vez en la tercera parte de este noticiero. Creo que es bastante material lo que tenemos que compartir. Bombardean alguna de las centrifugadoras. No bombardearon Estados Unidos cuando entró hace poco a Irán a bombardear las centrifugadoras, no los reactores. Hagamos la diferencia entre los reactores nucleares y las centrifugadoras. Las centrifugadoras son los que están produciendo el uranio 35, centrifugándolo para preparar la bomba atómica. Los reactores nucleares son los que pueden tener, como el de Bushehr, que está en el sur de Irán, que se llama la región de Elam, de la cual voy a hablar también. Ahí se encuentra el reactor nuclear más fuerte de toda la nación de Irán, del cual se menciona en Isaías 49, que lo vamos a ver también con mucha calma. Entonces, Israel y Estados Unidos se unen, y por primera vez, cuando se unen para poder ya ir en contra de la nación de Irán, antes
4 veces tuvieron reuniones diplomáticas. Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, Whitkins, otro de los principales asesores de la seguridad nacional, van con los ayatolás. Oigan, miren, ustedes tienen que detener esto, ustedes tienen que parar esto, porque no vamos a permitir, en primer lugar, si no sabemos si la tienen toda la bomba atómica, pero suponemos que la toman y suponemos que la van a llegar a elaborar, porque con la velocidad con lo que están haciendo y con las amenazas de los grupos terroristas que ya están mandando y repartiéndolos por el mundo entero, estamos previendo que ustedes avancen en sus descubrimientos atómicos. Bueno, pues era lógico que los ayatolás no iban a ceder un ápice, ¿verdad? Todo el mundo criticó a Trump, sí es cierto, cómo manda decirles a los ayatolás que puedan cesar su programa nuclear cuando nunca lo van a hacer. Bueno, pues lo intentaron. Entonces, ya finalmente se deciden atacar, ¿verdad? Y comienza esta intervención militar porque Irán, por primera vez, antes en casi 43, 44 años, desde 1979, Irán nunca atacó directamente ni a Estados Unidos ni tampoco a Israel. ¿Qué fue lo que hizo? Mandó a sus grupos terroristas. Entrenó a Hamas, entrenó a Hezbollah, entrenó a los Hutis de Yemen, entrenó a los talibanes de Afganistán, entrenó a ISIS, entrenó a Al-Qaeda, todos los grupos terroristas del mundo. Una nación que se dedica a eso, ¿qué esperamos? Que tarde o temprano, ¿verdad? Como dice el dicho, los malos duran porque los malos no hacen nada. Estamos viendo con nuestros ojos. Europa y las naciones de Europa están viendo que está pasando esto, que es un gobierno satánico, un gobierno dictatorial, un gobierno totalitario, un gobierno genocida, que cuando le dijeron vamos a atacar, y los jóvenes en Teherán se levantaron, más de 25,000 muchachos hace menos de 3 o 4 meses, los ametrallaron la Guardia Revolucionaria de Irán. O sea, es un gobierno genocida, matando a su propio pueblo. Entonces, si hacen eso, si amenazan, si son genocidas, si tienen grupos terroristas, si hay el potencial que tienen bombas atómicas, ¿nos vamos a cruzar de manos y vamos a sacar narrativas? No deben haber hecho eso. Los hubieran dejado entonces que sigan matando muchachos. Los hubieran dejado que sigan financiando grupos terroristas. Los hubieran dejado que acaben sus bombas atómicas. ¿Ven la estupidez a la que ha llegado el ser humano? Entonces, ahora que Israel y Trump le dicen a los gobiernos de Europa, oigan, échenos una manita, ¿no? Somos los únicos en el mundo que estamos dándonos cuenta que esta nación no puede existir porque tarde o temprano quieren propagar su religión, so pena de muerte. Tarde o temprano los grupos terroristas van a acabar con naciones enteras. Pues las naciones europeas dijeron, no, ahí los dejamos solos. Trump se enojó, ¿verdad? Y dijo, ¿cómo es posible? Estados Unidos ha estado financiando la OTAN, o sea, la Armada Militar de Europa, y esta es la condición en la que el mundo se encuentra. Posiblemente ahora Inglaterra sí vaya a ayudar, posiblemente algunas otras naciones ya se están cediendo y están tratando de mandar buques a ayudar al Medio Oriente para ayudar a Israel y a Estados Unidos, pero hasta este momento no sabemos finalmente lo que va a pasar. Muy bien, veamos rápidamente ahora, antes de terminar este segundo noticiero, después de haber presentado 10 evidencias, damas y caballeros, santos de Dios, por el amor de Dios, estamos presentando un material, estamos como en un tribunal, en un juzgado, donde viene el abogado y presenta las evidencias de los que están acusando. Aquí están acusando a Estados Unidos, Israel, y otro grupo está acusando a Irán. Muy bien, ¿verdad? Son los dos acusados. Por un lado, Irán tiene cargos en contra, y por el otro lado tiene Israel y Estados Unidos cargos en contra. Muy bien, ahora nosotros somos el jurado. Aquí en Estados Unidos, cuando te nombran jurado, ¿quién eres? Eres una persona que tienes que examinar
no tu criterio propio, no lo que yo pienso, no porque el acusado tiene cara de escorpión o porque tiene cara de borracho, parrandero y jugador, voy a emitir un juicio, no es sobre su carácter, es sobre lo que está haciendo. Divorcian el carácter de la persona para basarse en las evidencias. Entonces, de acuerdo a las evidencias, si hay un buen abogado que defiende a Estados Unidos y a Israel, se examinan las evidencias objetivamente, se examinan las evidencias del país de Irán y se llega a una conclusión y se ve quién es la más grande amenaza del mundo, por el amor de Dios. Y entonces ya podemos emitir un juicio objetivo y poder tener un poco de razón sobre lo que estamos hablando. Ahora, es muy importante también aclarar un punto donde se ha comentado que esto podría ser una guerra mundial. A nosotros nos llegan cantidad de correos preguntándonos, ¿será esto una guerra mundial? ¿Será el inicio de la batalla del Armagedón? De ninguna manera. Veamos algunas cosas importantes que mencionar. No existe realmente una regla oficial que diga cuántas naciones o cuántos países. No existe una regla oficial que diga cuántas naciones o cuántos países deben participar para que un conflicto sea considerado la tercera guerra mundial. Muy bien, el término guerra mundial no está definido por un número específico de naciones, sino por la escala del alcance global del conflicto. Entonces, de acuerdo a la escala que alcancen las guerras, llega a determinarse, a calificarse como una guerra mundial. Esta guerra actualmente, hasta ahorita, gracias a Dios, no ha llegado a la escala y al global para poder ser calificada como una guerra mundial. Por ejemplo, veamos dos ejemplos. La Primera Guerra Mundial involucró 30 naciones. La Segunda Guerra Mundial involucró a más de 50 países. Pero lo que las hizo guerras mundiales no solamente fue la cantidad de naciones, sino que también hay tres puntos importantes que tenían que caracterizarlas como guerras mundiales. En primer lugar, participaron las principales potencias del mundo. Entonces, ahorita, ¿cuáles son las principales potencias del mundo? Estados Unidos, China y la Rusia. Solamente Estados Unidos está participando en esta guerra local en el Medio Oriente. Rusia y China no se han metido, gracias a Dios. Si intervienen Rusia y China de una forma global, entonces ya es una tercera guerra mundial. De acuerdo a la Biblia, no va a suceder, ya la iglesia no va a estar aquí, nos vamos en el arrebatamiento con el Señor, porque vamos a ver que, por ejemplo, en el cuarto sello de Apocalipsis capítulo 6, uno de los primeros conflictos va a causar que una cuarta parte de la humanidad va a morir. O sea, somos 8,000 millones, 2,000 millones de personas van a morir durante el tiempo de la tribulación, en la cual la iglesia ya no va a estar. En la quinta trompeta, en Apocalipsis 9, una tercera parte más va a ser eliminada del mundo. Así que esto es lo que va a producir una devastación global para que cuando Jesucristo regrese, aproximadamente encontrará a una tercera parte del mundo como los sobrevivientes. En segundo lugar, estas guerras, ¿verdad? Hubo combates en varios continentes. Ahorita es el Medio Oriente, en Europa todavía no hay una guerra, ya comenzó, ya vimos en Pakistán y la India, etcétera, etcétera. Aquí en el continente americano todavía está tranquila la situación, las aguas están calmadas, pero en las guerras mundiales ya entran en conflicto no solamente las potencias más importantes, sino también guerras por todos lados. Y en tercer lugar, se afecta la economía y política global. En la Segunda Guerra Mundial, el marco alemán, por ejemplo, cuando terminó la guerra, tú podías traer una carretilla de 1 millón de marcos alemanes
costaban un penny americano, 1.000.000 de marcos alemanes. Vean ustedes la devaluación a la que llegó la moneda en la Segunda Guerra Mundial. Ahorita hay alguna devaluación, el petróleo está subiendo, algunas monedas están bajando, el dólar principalmente, etcétera, etcétera, pero no se pueden calificar, vuelvo a repetir, como una guerra mundial. Entonces, ¿cómo se produciría o qué cosa es lo que produciría una tercera guerra mundial? Generalmente implicaría una participación directa, repito, de potencias mundiales, o sea que entrara China, Estados Unidos, Rusia, Europa. Ahí sí ya sería una guerra mundial. En segundo lugar, combates múltiples en diferentes regiones del mundo. Y en cuarto lugar, posiblemente uso de armas nucleares. Hasta ahorita, gracias a Dios, nadie ha usado una sola ojiva nuclear. Y la nación que más ojivas nucleares, escucha, tiene no es Estados Unidos, no es Israel y no es China, es la Rusia de Putin, de Vladimir Putin. Es la nación que cuando cayó la Unión Soviética en el 91, nadie sabe dónde escondieron las miles de armas nucleares que produjeron y que almacenaron y que las tiene guardadas Putin. Gracias a Dios que no han usado nada todavía, pero en una guerra mundial se van a usar armas nucleares. Entonces, ¿verdad? No es cuestión de 10 países o de 20 países, sino que el conflicto alcance verdaderamente algo global y sistémico para ser calificado como una tercera guerra mundial. Muy bien, me da mucho gusto compartir con esto. Creo que es nuestra obligación de poder hablar evidencia, vuelvo a repetir, hechos, y no pues creer yo opino esto, yo opino aquello, espérame tantito, no me importa lo que tú opines o el criterio que tú puedas tener, porque todos pensamos diferente, sino que lo que tú me estás presentando y lo que tú me estás diciendo, preséntamelo con hechos y no saques evidencias que no puedan realmente confirmarse, tanto en la opinión pública como en la antropología, como en la genética, como en la historia, como en la geopolítica actual, para que podamos nosotros tener verdaderamente un juicio objetivo, un criterio bíblico y no seamos arrastrados por las corrientes de TikTok y de tantas redes sociales que se han desbordado con mentiras como jamás lo habíamos visto en la historia del mundo. Y mientras tanto, mientras llegamos al final de la historia que la Biblia profetiza, lo vamos a hablar en la tercera parte de este noticiero, guardemos nuestro corazón sobre todas las cosas, porque de nuestro corazón mana la vida. No tengas solamente y almacenes evidencia intelectual, porque ahorita, ¿verdad?, hay muchas personas, sé esto y tienen una cantidad de información, pero esa información no ha bajado a sus corazones. Siguen criticando a los cristianos. Cristianos es el único grupo en el mundo que te avientan piedras al techo. Tus hermanos cristianos es increíble, que te critican, que te persiguen, no son los comunistas, no son aquellos, los musulmanes, son estas mismas personas dentro de la misma iglesia y dentro de lo que se llama la familia, que se llama que Jesús nos los advirtió. Vendrán lobos, Hechos capítulo 20, y arrastrarán a los discípulos ingenuos y los llevarán para la perdición. Todo el libro de Judas antes del Apocalipsis nos habla claramente que hemos sido infiltrados, han entrado encubiertamente cientos de personas a las librerías cristianas, a las iglesias cristianas, a los seminarios bíblicos, a los seminarios teológicos. No todos los que tenemos alrededor en la iglesia, no todos los que tienen un programa con la apariencia de cristiano son cristianos. Jesús dijo, por sus frutos los conocerás. Así que un árbol de naranjas no produce uvas, el de uva no produce naranjas. ¿Cuál es la producción que tenemos nosotros que manifestar? El fruto del Espíritu. Por sobre todas las cosas,
Jesús nos dijo, ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, como yo los soporté, como yo los perdoné desde la cruz. Me abofetearon, me clavaron las manos, me pusieron una corona de espinas en la cabeza, me atravesaron los